de vez en cuando tengo que hacer algún experimento en el que necesito una tierra fiable externa a la de la instalación eléctrica de mi casa, clavo una pica aquí en el jardín, riego primero todo el terreno alrededor, clavo la pica y luego con un cable y una pinza lo coloco así. He medido la resistencia eléctrica de esa tierra con respecto a la tierra eléctrica de mi instalación eléctrica y me he encontrado con una sorpresa. Este es el cable que viene del jardín. Lo pongo en ohmios. ...32 megohmios. He regado la pica y he visto que con eso no he ganado nada. Pero bueno, ya estaba el terreno húmedo. He medido la resistencia eléctrica de la instalación eléctrica, o sea, de la tierra de la instalación eléctrica con respecto a una tubería de un radiador de calefacción y mide 0 ohmios. Entonces he pensado que no hacía buen contacto la pinza con la pica que he puesto en el jardín. Pero entonces, al comprobar que todo estaba correcto, se me ha ocurrido hacer lo siguiente. Voy a invertir los cables del polímetro . 0 ohmios. Es como si la pinza con respecto a la pica o la pica con respecto a la tierra estuviera haciendo de diodo. Lo más probable es que sea la pica con respecto a la tierra. He clavado una tubería de cobre. Vamos a ver ahora qué diferencia hay. Cero ohmios. Y si invierto los terminales, ...1,5 megohmios. Ahora la polaridad es contraria y sigue haciendo también efecto diodo. ¿Serán así todas las tierras? La pica se usa siempre de cobre. He puesto directamente el hilo de cobre sobre la barra de cobre. Vamos a ver ahora el resultado. Pongo el cobre directamente en el terminal del polímetro. 0 ohmios. Voy a invertirlo. ...1,5 megohmios. Luego es la unión cobre-tierra la que hace efecto diodo, de una polaridad inversa a la de la pica de hierro anterior. De ser así, las picas solamente derivan a tierra picos de una polaridad determinada, dependiendo del material. Ya que una pica tiene efecto diodo hacia un lado y la otra efecto diodo hacia el otro, he puesto las dos en paralelo y a ver qué pasa. Pues ya que una daba 0 ohmios en un sentido y la otra pica 0 ohmios en el otro, esperaba que aquí me diera 0 ohmios al tener las dos en paralelo, pero no es así. Aquí tengo 1,2 megohmios y en el otro sentido va subiendo. ...180 ohmios y sigue subiendo, seguramente por la batería que tiene el polímetro, que hace algo de electrolisis en una de las uniones, o la de cobre-tierra o la de hierro-tierra. Bueno, digo de hierro, pero la pica plateada seguramente no sea de hierro, o el recubrimiento que tiene no sea de hierro. Bueno, parece que ahí se va estabilizando, 222 ohmios, pero es raro que una sola me dé 0 ohmios
y las dos en paralelo me den un valor tan alto. He puesto una tercera pica de aluminio. De momento voy a medir esta por separado. Medimos en un sentido, 0, muy bien, y ahora en el otro, 14,4 megas, 14,2 va bajando, bueno, unos 14 megas. Voy a poner ahora las tres en paralelo. Bueno, y ya de paso voy a poner este otro cable para hacer también mediciones con este segundo cable. Pues vamos a ver el resultado de las tres picas en paralelo. Nada, 2,1 megomio en un sentido, y 0 en el otro. Por lo menos en un sentido se ha ganado algo, pero no tiene mucho sentido esto. Vamos a ver con el otro cable, ya que están ahora los dos cables conectados en paralelo. En un sentido 0. Es curioso que con este cable en un sentido salga 0 y con el otro cable también sale 0. Pues aquí en un sentido 2,1 megomios y con el otro cable lo mismo, 2,1 megomios. Pues finalmente voy a hacer un resumen con todas las combinaciones posibles. La pica esta del medio he dicho que era hierro, pero aquí un imán no hace nada. Luego esto hierro no es. Luego limaré un poquito a ver si aparece cobre o qué es lo que hay ahí debajo de ese recubrimiento. Para hacer una tabla con los resultados de todas las combinaciones posibles voy a medirlas primero otra vez de una en una, luego de dos en dos y ya finalmente las tres a la vez, en paralelo. Este es el resultado de la medición. Hay que tener en cuenta que así no se puede medir una resistencia a tierra con un polímetro y con corriente continua. Precisamente por ese motivo, por efecto galvánico, se va formando una fina capa alrededor del electrodo debido a la humedad del terreno por electrolisis y hace que la resistencia vaya cambiando. Hay que medir con una corriente alterna. Pero bueno, esto ha sido el resultado. Con un metal, con la pica que era de metal no férreo, porque hemos dicho que un imán no lo atrae, no sé qué metal será ese, está con una capa galvanizada. Entonces, si coloco la pica en el terminal positivo de este polímetro, da 0 ohmios y si la pongo en el negativo, da 32 megohmios. Si utilizo la pica de cobre, es 1,5 megohmios en el positivo y 0 ohmios en el negativo. Si utilizo la de aluminio, un K2 ohmios en el positivo y en el negativo ya depende de la secuencia. Si hago una primera medición me va a dar 12,9 megas. No son valores exactos, hay que tener en cuenta que con el tiempo va variando por lo que he comentado antes de la electrolisis. Si hago una segunda medición, o sea, si vuelvo otra vez a invertir los terminales, ya en esta segunda medición me da 6,6 megas. Ahora combinando dos de las picas en paralelo, que yo pensaba que al combinar estas dos, como una me da 0 en un sentido y otra 0 en el otro, pues digo, ya está, tengo los 0 en los dos sentidos, pero no es así. Si utilizo la de metal y el cobre, primero me va a medir 0 ohmios, pero enseguida va a empezar a subir la escala, poco a poco, hasta que ya casi se estabilizan 170 ohmios. Luego, al invertir los electrodos, al ponerlo en el negativo, me mide 2K8 ohmios. Si hago igual que antes una segunda medición,
pues lo mismo, me va a ir subiendo, pero ya en esa segunda medición, si utilizo la pica en el electrodo negativo del polímetro, me va a medir 1,9 megohmios. Con la pica de metal y la de aluminio, poniéndola en el terminal positivo de ese polímetro, me da 0 ohmios, y si lo pongo en el negativo, 30 megohmios. O sea, se comporta muy parecida a esta que era de metal no férreo. Si utilizo la de cobre y aluminio en paralelo, me va a medir en el positivo un K7 ohmios, y en el negativo aquí pasa una cosa que hay que tener también muy en cuenta. Me mide 300 ohmios, pero va subiendo, y cuando llega a 600 ohmios, automáticamente el polímetro me salta la escala. Entonces esa escala, como ya trabaja una tensión diferente, me va bajando, y me baja de 600 ohmios a 155 ohmios. Luego, dependiendo del rango que utilice, como la tensión es distinta, me va a medir una cosa u otra. Y esto es válido para todas estas medidas. Todas estas las he hecho en automático, pero si lo hiciera en una escala determinada, me variaría todo porque la tensión es distinta. Y también hay que tener en cuenta que lo he hecho con este polímetro. Es muy distinto usar un polímetro que lleve una pila de 9 voltios que uno que lleve dos pilas de 1,5, o sea 3 voltios. Son tensiones distintas y entonces las medidas van a ser también distintas. Y luego, poniendo las tres en paralelo, primero poniéndolas en el positivo, primero me mide 0 ohmios y va subiendo hasta 27 ohmios, invirtiendo los terminales 2,3 megohmios. Y luego, haciendo otra vez una segunda medición, me va a medir 0 ohmios, pero ya se queda el cero estático, ya no me sube a 27 ohmios como pasaba en el caso anterior, sino que ya se queda ahí en 0 ohmios, curiosamente. Después de todo esto, repasaré un poco todo lo que es la teoría de medición de resistencia a tierra y me haré algún aparato que sea adecuado para medir la resistencia a tierra correctamente y repetiré todo este experimento.